Buenas tardes, saludos cordiales. Mi nombre es Lisandro Alchevri, estudiante foráneo del Estado Arena, segundo año de Derecho, sección Saya A. Hoy le vamos a dar una breve explicación de la filosofía, su rama y la conexión con el derecho. Comenzamos con el origen de la filosofía. La palabra filosofía proviene del griego y significa literalmente amigo o amante, filos, y sabiduría, sofía. Así pues, etimológicamente la filosofía consiste en el deseo de conocer. Prácticamente todas las culturas comparten este deseo, pero hay que añadir que aquí se trata de una forma peculiar de saber, el que es racional, sistemático y crítico. Tradicionalmente se ha considerado que este saber se da por primera vez en Grecia, concretamente en Jonia, con los pensadores de la escuela de Mileto en torno al siglo VI a.C. La filosofía es el resultado de una actividad y sucede que hay de distintas maneras de desarrollar esta peculiar actividad humana que es la búsqueda del saber, filosofía. Sin embargo, hay algo que sí parece caracterizar la actividad filosófica, algo que la diferencia de otros tipos de conocimiento como el mitológico o el ordinario, y esto es su carácter racional, sistemático y crítico. Para dar una definición de filosofía, lo primero que hay que tomar en cuenta es que un concepto único de esta que sea a la vez unánimemente aceptada es tarea difícil. Se han dado a lo largo de la historia diversas definiciones que pueden considerarse complementarias. Podemos comenzar por su definición etimológica, la cual coincide con su origen histórico, ya que tanto el concepto como la realidad misma viene del mundo griego: filos, amigo, amante, deseoso; sofía, sabiduría. Una definición de su filosofía más completa es aquel saber que, penetrando hasta las últimas razones, investiga la realidad total, especialmente del ser y del deber propio del hombre. La filosofía es un tipo de conocimiento que tiene como objetivo la totalidad del ser, del cual busca sus primeros principios y fundamentos. Para ayudar a encontrar un concepto, nada mejor que recurrir a las definiciones que de filosofía han hecho los filósofos mismos. También es conveniente tomar en cuenta los elementos que caracterizan, que es el racional, sistemática, totalizador y sentido crítico. El racional se basa en unos argumentos lógicos, en demostraciones y reflexiones conscientes. El sistemático, sus afirmaciones deben estar relacionadas y jerarquizadas. No admite incoherencias internas. Es totalizadora, estudia su objetivo desde un punto de vista universal y total. El sentido crítico no admite nada sin examen racional previo. Todo conocimiento puede ser revisado y rechazado. Las ramas de la filosofía son: la filosofía se divide en dos grandes ramas, la teorética y la práctica. La teorética comprende lo relacionado con aplicar la reflexión del ser, incluye la metafísica, ontología, lógica, estética, gnoseología. La metafísica significa más allá de la física. La ontología estudia los entes en su ser y constitución, es la teoría general de los objetos. La lógica estudia las relaciones del contenido del pensamiento. La lógica se encarga de desentrañar la relación, la coherencia existente entre los enunciados del intelecto consigo mismo. La estética es el estudio de la belleza en su relación con la percepción de la realidad. La gnoseología estudia el proceso del conocimiento, se pregunta por el origen de las ideas. Vamos a la otra rama, que es la práctica, abarca lo relacionado con el hacer o el obrar. La ética es la aplicación y fundamentación filosófica del fenómeno moral, estudio de la conducta humana en relación a los valores. Según Giorgio Pescio, la filosofía es del derecho como una rama de la filosofía práctica. Estudia los primeros principios en que se funda el derecho, su estudio lógico, causa de su nacimiento y transformación. Intenta llegar a una explicación unitaria e integral de la esencia del derecho. Definiciones básicas de filosofía: la reciprocidad. En el diccionario de la Real Academia se define reciprocidad como correspondencia mutua entre las personas. La justicia no es el dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber decidir quién le pertenece esa cosa por derecho. La justicia es ética, equidad y honestidad. Es aquel referente de rectitud que gobierna la conducta y no constriñe a respetar los derechos de los demás. Ideología: el término de ideología fue formulado por Destutt-Tracy, Memoria sur la faculté, en francés, originalmente denominada la ciencia que estudia las ideas, su carácter, las leyes que las rigen, así como las relaciones con los signos que la expresan. Medio siglo más tarde, el concepto se da un contenido combatido por Karl Marx, para quien la ideología es el conjunto de ideas erróneas por su mayor parte, cuya relación con la realidad es menos importante que su objetivo. Definimos también filosofía como la ciencia que de forma cuidadosa y detallada busca dar respuesta a una variedad de interrogantes, como por ejemplo la existencia, la mente, la moral, la belleza, el conocimiento, la verdad y el lenguaje. El origen histórico de la filosofía señala que ésta surge en el siglo VI a.C., en Grecia, como resultado de los diferentes cuestionamientos que el hombre comenzó a hacerse sobre las cosas, la naturaleza, a través de la promoción de las propias capacidades humanas y marcando distancias de las explicaciones místicas. Para esa época predominaban las culturas.
Los principios de la filosofía en la antigua Grecia eran la búsqueda de una explicación del origen de todas las cosas y del hombre. Querían descubrir el elemento básico que a partir de una intuición intelectual explicaría por medio de la razón el principio básico de la realidad del mundo. Después de la mitología que trataba de explicar el mundo por medio de leyendas, tradiciones, magia y especulaciones míticas, surge la filosofía occidental. El principio de la filosofía es la búsqueda del conocimiento del ser o esencia de las cosas, del hombre, del cosmos y el problema de conocimiento. El Renacimiento revaloriza la razón como principio fundamental para alcanzar el conocimiento. Surge posteriormente el empirismo, cuyo principio es la experiencia y el racionalismo con la primacia de la razón, que combinados tratan de obtener un marco racional que coincida con los datos de la experiencia. Una pregunta muy importante, que es la relación entre la filosofía y el derecho, que es de nuestra carrera. Si queremos conocer el derecho en su integridad lógica, esto es saber cuáles son los elementos esenciales comunes a todos los sistemas jurídicos. Debemos forzosamente superar las particularidades de estos sistemas y mirar al concepto universal del derecho. La filosofía también contiene leyes como el derecho, más generales del desarrollo de naturaleza, sociedad y el mismo pensamiento. La ciencia del derecho se ocupa en efecto del derecho positivo, es decir, de las normas jurídicas que han estado o están en vigencia de los diferentes países. Para extraer de ese estudio nociones generales, les permite elaborar teorías, conceptos y constituciones jurídicas. Tiene una buena conexión con el derecho, ya que la filosofía con el derecho puede analizarse de un lado, es condicionante histórico que el pensamiento filosófico ha ejercido sobre el derecho, que es un objeto de estudio ineludible para la filosofía, pero también podemos preguntarnos qué nos dice la filosofía sobre el derecho o qué necesidad tiene el derecho de la filosofía. Aunque el derecho romano surge con una cierta independencia del pensamiento griego, no cabe duda que sus categorías conceptuales se han forjado con los modelos del pensamiento griego y sobre todo sus estudios científicos han ido ligando el estudio de la filosofía. La función de la filosofía del derecho no puede consistir en una simple crítica al derecho vigente ni a la ciencia jurídica, que sería compartida por otras vías de crítica. De los economistas, el poder político textual, de las leyes, de los medios de comunicación, de los ciudadanos afectados, sino que proporciona el humus en que el derecho tiene sentido humano. Sin duda, los conceptos básicos fundamentales de las principales ciencias o ramas del saber, incluido el derecho, son filosóficos. También los problemas fundamentales de todas las ciencias lo son y por lo general la filosofía reconsidera ese planteamiento unidireccional de los problemas de cualquier ciencia. En el campo del derecho, las nociones de libertad, de personas, de hombre, de orden moral y social y de culpa y mérito, de voluntad, de autoridad, justicia y agravio. Por último, para finalizar, tenemos esta importancia de la filosofía. Es algo que se comprende, aunque no del todo, cuando se ha pasado por ella. Podemos considerar fuera de discusión que cuanto más se profundiza las cuestiones de que se trata, más se acrecienta la conciencia de la necesidad de ocuparse de ellas. Se puede decir que la filosofía tiene un papel histórico extraordinario, que los pueblos sin filosofía viven prisioneros de un cauce histórico inmemorial, algo que de forma un poco exagerada Hegel expresa diciendo que un pueblo sin filosofía es un monstruo. Por otro lado, los problemas de lo que se ocupa la filosofía conciernen realmente el ser del hombre, pero no el hombre en general, sino al concreto le interpelan en la concreción de su existir. Por eso ningún hombre es considerado como ser consciente puede prescindir de la filosofía. Muchas gracias.